Este video que verán a continuación tiene como objetivo primordial educar a los testigos de Jehová sinceros de corazón y a los miembros de este foro el significado del reino de Dios y cuándo éste será establecido o se dará inicio de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. El esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová enseña que el reino de Dios se dio inicio en el año de 1914, cuando Cristo fue coronado como rey y se sentó en su glorioso trono con todo el poder para regir sobre sus enemigos. Esta disertación, que dura 2 horas, probará indiscutiblemente que el reino de Dios jamás se inició ni pudo establecerse en 1914, tal como enseña falsamente la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. Así como tampoco que a la fecha ya van 100 años desde que se dio inicio al reino en 1914. Así que, amigos, pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz, popcorns, su Coca-Cola heladita, para permanecer sentados 2 horas viendo este interesante video que les brindará el conocimiento exacto que necesitan adquirir sobre este interesante tema del establecimiento del reino, presuntamente iniciado en 1914, para así poder refutar con éxito a los testigos de Jehová que visiten sus casas. Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo nuevamente a todos los foristas de Fuerza La Soriana. Quiero dar bienvenida a todas las personas nuevas que han entrado al foro a dar sus comentarios, a dar sus opiniones, y quiero dedicar este video específicamente a 2 testigos de Jehová que defienden firmemente a la sociedad Watchtower, como lo hace el señor Ariel y el señor Luis. Quiero tocar un tema que estoy seguro que será de gran interés para todos ustedes, amigos testigos de Jehová, y para los compañeros del foro de Fuerza La Soriana. Quiero mostrar en este video que el reino de Dios jamás pudo haberse establecido en el año 1914. Es decir, que no pudo darse inicio al reino en ese año, ni tampoco vienen cumpliéndose un centenario de ese reino establecido en 1914, como pretende hacernos creer la sociedad Watchtower. Es decir, la sociedad pretende que nosotros creamos que el reino se inició en 1914, cuando Jesús se sentó en su trono y fue coronado como rey y está ejerciendo su poder en el reino, que en ese año, como digo, se dio inicio al reino, por el cual la Watchtower dice que ya van 100 años que ese reino fue establecido, o se inició en 1914, cuando Jesús se sentó sobre su trono y fue coronado como rey con todo poder en ese trono justo de Dios. Yo voy a demostrar que eso es totalmente falso, que no pudo iniciarse jamás el reino en 1914. Y esto lo voy a mostrar con pruebas, sin inventar cosas, ni medias verdades, ni con calumnias, como algunos me dicen. La Watchtower enseñó siempre que Jesús retornó por segunda vez en 1914, y que Jesús, al retornar en esa nube del cielo, con todos sus ángeles con él, con poder y gran gloria, y al reunir a todos sus ungidos que estaban en los 4 vientos de la tierra, con sonido de trompeta, Jesús retornó en 1914 por segunda vez y se dio inicio al reino. Es decir, quiero dejar bien claro a Ariel y a Lucho que la Watchtower enseñaba que en el año 1914 se cumplieron 3 cosas que ocurrieron a la vez, que fueron, primeramente, la segunda venida de Jesús, y que esa segunda venida de Jesús significaba el inicio de su segunda venida invisible, Jesús llegando en forma espiritual para dirigir su atención a los asuntos de la tierra desde los cielos, y que en ese mismo año de 1914 se sentó sobre su glorioso trono de gloria, que fue tronizado como rey y se sentó sobre sus enemigos y comenzó a juzgar a las ovejas y a las cabras. Esta fue una enseñanza de la Watchtower por décadas. Como repito, fueron 3 cosas que ocurrieron en 1914. Una, que Jesús retornó por segunda vez, o se culminó la segunda venida de Jesús ofrecida por él hace 2000 años, antes de partir al cielo, y que esa venida de Jesús por segunda vez dio lógicamente el inicio de su parucía invisible,
es decir, su venida espiritual, que nadie pudo verlo con los ojos naturales, sino con ojos de entendimiento espiritual o figurados. Y que esa venida, por segunda vez, vino a sentarse en su trono de gloria coronado como rey. Y se sentó sobre su glorioso trono para hacer el juicio de las ovejas y las cabras, y se sentó sobre sus enemigos poniéndole como escabel de sus pies. Entonces, tres cosas estaban ligadas en el 1014, es aquellas que acabo de mencionar: su segunda venida, su inicio de su segunda parucía invisible, viniendo él en forma invisible, en forma espiritual, y que fue entendido con ojos de entendimiento espiritual figurativo, y que en ese año se estableció y se dio inicio al reino milenario 1014. Fueron tres cosas que iban juntas. La Gustavo le enseñaba que la segunda venida de Jesús y el establecimiento del reino significaba pues el fin del mundo malvado, vendría el Armagedón. Por eso cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos, como dice la Watchtower, que se le acercaron y dijeron: dinos, Señor, ¿qué señal será tu parucía, tu presencia y el fin del sistema de cosas o el fin del mundo? Y la Watchtower enseñaba, y Bordricas enseñó que esa presencia que le preguntan a Jesús que le dé la señal que indicaría su segunda parucía o segunda presencia, o su presencia por segunda vez, estaba ligada al fin del mundo, puesto que esa era la señal. Le dijo al hombre viniendo por segunda vez que traería consigo el fin del mundo. Por eso le preguntan: Señor, dinos qué señal habrá de tu presencia y el fin del mundo. Entonces la Watchtower enseñaba que la presencia de Jesús, su segunda venida, estaba ligada con el fin del mundo. Y eso lo vamos a ver después en una revista, La Atalaya, de 1949, que después voy a proceder a mostrar a ustedes. La Watchtower en la actualidad enseña muy claramente en una atalaya que tengo acá. Vamos a ver esta atalaya que tengo acá en pantalla de mi laptop. La Watchtower enseña lo siguiente. Vamos a analizar lo que la Watchtower decía en la atalaya del 15 de enero de 2005, en la página 16, párrafo 3, queridos amigos. La Watchtower actualmente, no hace mucho tiempo atrás, ¿no?, de esta revista, del 2005, la Watchtower dijo que Jesús, cuando estaba en el monte de los olivos, los discípulos le pidieron a Jesús una señal que indicaría su presencia y el fin del mundo. Y la Watchtower da la explicación actualmente que esa señal que le pidieron sus discípulos a Jesús era una señal compuesta de diferentes eventos, y que esa señal de diferentes eventos, y que están referidos en Mateo 24:5 en adelante, esto comenzó a cumplirse en el año 1914, según la Watchtower, cuando permitió a los testigos de Jehová, o estudiantes de la Biblia de aquel tiempo, de 2014, les sirvió entender con los ojos de entendimiento espiritual, al ver, comprender, y al ver que se había iniciado estos señales, esta señal compuesta de diferentes eventos que comenzaron a cumplirse en 1914, que sirvió a los estudiantes de la Biblia de aquel entonces comprender que Jesús ya estaba presente desde 1914. Es decir, la Watchtower enseñaba que esos eventos de esa señal compuesta, que dice que la Watchtower dice que le preguntaron a Jesús: dinos qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo, de acuerdo a Mateo 24:3, se refería a una señal compuesta de diferentes eventos, que no era una sola señal, sino que era una señal compuesta de diferentes eventos que ocurrirían en el futuro, y que le serviría a los estudiantes de la Biblia comprender que Jesús ya estaba presente en 1914. Eso es lo que decía la Watchtower ahora. Y veamos qué nos dice esta atalaya del 15 de enero de 2005, que tengo acá en pantalla. Acá pueden ver, amigos, la revista de atalaya del 15 de enero de 2005. En la página 16, párrafo 3, que pueden ver ustedes en pantalla, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: después de ser entronizado en el cielo, Jesús volvería en el sentido de que dirigiría su atención a la tierra en calidad de rey. Mediante una señal compuesta visible, sus discípulos sabrían que había comenzado su presencia invisible. Mateo 24:3 al 14. Mediante una señal compuesta visible,
aquella señal que le pregunta a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y la conclusión del mundo, o el fin del mundo, o del sistema de cosas? Esa señal que le pidieron a Jesús en Mateo 24:3, la sociedad dice acá que esa señal que está en singular se refería a una señal compuesta visible de diversos eventos que sucederían, y que no se trataba de una sola señal, sino una señal compuesta visible de diferentes eventos o rasgos. Bueno, como hemos visto, la Watchtower nos decía en esta atalaya que después que Jesús fue entronizado en el cielo, volvería su atención a los asuntos de la tierra ya como rey entronizado, y que esa señal que le dieron sus discípulos en Mateo 24:3 era una señal compuesta visible, y sus discípulos sabrían que había comenzado su presencia visible cuando comenzara a verse el desarrollo o el inicio de esta señal compuesta de diferentes eventos como guerras, terremotos, hambres, pestes. Todos estos acontecimientos, según la Watchtower, empezó en el momento 14, y como empezó en el momento 14, le sirvió a los docentes de la Biblia de aquel tiempo reconocer que Jesús ya finalmente estaba presente y había iniciado su presencia invisible en 1914. Y eso es lo que sigue la Watchtower ahora. Pero cuando nosotros nos podemos analizar, queridos amigos testigos de Jehová, y lo dijo esto también a Ariel y Lucho, nosotros leemos el texto de Mateo 24:3, los discípulos de Jesús no estaban interesados en saber una señal de múltiples rasgos, es decir, una señal compuesta de múltiples rasgos, porque eso no les serviría para nada para saber que Jesús ya estaba de vuelta por segunda vez, porque terremotos han existido siempre, guerras, hambres, pestes. Entonces, la pregunta sería, ¿qué me sirve que me diga Jesús que oirán ustedes de guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, si eso no me indica que Jesús está presente? Porque Jesús le pregunta, dinos Señor, ¿qué señal será de tu presencia? No le preguntan, Señor, ¿qué señal será de la proximidad, de tu parucía o presencia? No, le preguntan, dinos Señor, ¿cuál es la señal que nos indicará que estás presente en tu parucía? ¿Qué señal? Le piden una sola. La palabra es en singular. Dios, Señor, ¿qué señal habrá de tu presencia? Y define el sistema de cosas. O sea, ¿qué señal habrá de tu venida por segunda vez y define el mundo? La Guasa dice que esa venida es una venida invisible a través de una parucía, una presencia invisible, como decía en la Watchtower. Pero indicaba que tenía que verse una señal de Jesús. ¿Cuál era esa señal que le pidieron? Que indicaría que Jesús ya estaba acá, y estaba presente, que había retornado. La Watchtower dice que Jesús le dio una señal de múltiples rasgos que tendría diferentes eventos. Entonces uno hay que razonar las cosas con criterio, con inteligencia, porque la Watchtower no nos puede ganar a nosotros inteligencia. Los discípulos querían saber una que les indicaría definitivamente que Jesús ya estaba presente. No les puede decir que le dio una señal de múltiples rasgos, porque entonces quedarían en la deriva. Si lugar le dio un montón de acontecimientos, guerras, terremotos, hambres, bueno, eso ha existido toda la vida en la tierra, ¿no? Entonces, obviamente, los discípulos de Jesús del primer siglo, al ver terremotos, guerras que siempre existió en esa época, pensarían que Jesús estaba presente también, puesto que guerras y terremotos siempre han existido en la humanidad. Hambres ha existido también en la época de Cristo, había gente que no tenía para comer, y en la Edad Media ni hablar. En la Edad Media, peor todavía, había guerras, hambres y pestes. Entonces la gente de ese tiempo también pensaría que esa señal compuesta se había iniciado en la Edad Media. Los discípulos querían hacer algo específico. Dinos, ¿qué señal será la que marcará tu venida definitiva? ¿Qué tenemos que ver? La Watchtower comete el error, como hemos visto en esta atalaya, de decir que los discípulos le pidieron a Jesús una señal compuesta de diferentes rasgos. Eso es una imbecilidad, una mentira, una invención, una especulación y una propia interpretación errada de la Watchtower, puesto que eso lo dejaría a los discípulos pues, totalmente desubicados, porque guerras y terremotos, hambres, pestes siempre han existido en la historia de la humanidad, sobre todo después del primer siglo, cuando vimos la cantidad de guerras que han habido después que Jesús partió del cielo. ¿Cuántas guerras no han habido en el transcurso de estos 19 siglos? ¿Y cuántos terremotos hay registrados en la historia? Entonces la gente pensaría que Jesús ya está cerca por venir en la Edad Media, porque en la Edad Media hubo la gran peste bubónica, ¿se acuerdan ustedes? La peste negra, la gente se moría a borbotones por las calles, entonces pensarían que ya está el fin cerca, ¿no? Porque si se trata que esa fue una de las señales compuestas, y que ya había comenzado a cumplirse la Edad Media con la peste bubónica, y recordemos Nostradamus, que vivió pues en el año 1550 S
perdió a la esposa, a sus hijos por la peste bubónica, y murieron muchas personas. Entonces se pensaría pues que ya pues está cumpliendo la profecía de Jesús, de esa señal compuesta donde estaban las pestes, el hambre, las guerras. Recordemos las guerras de todas las cruzadas, las guerras que tuvieron que sostener los romanos desde el siglo I hasta el siglo V, puras guerras, y de hablar de las otras guerras que han ocurrido después. El mundo siempre ha estado en guerra. Entonces, que la Watchtower me diga que Jesús le haya dado a sus discípulos una señal compuesta de múltiples rasgos que quería que Jesús esté presente en su parucía, es una estupidez, es una mentira, un engaño, es un absurdo. Porque a Jesús le preguntaron, dinos una señal. No que los discípulos no están interesados en varias señales de diferentes rasgos, porque eso llevaría a la confusión. Estarían confundidos. Bueno, ¿cuál es la que me indica que Jesús está cerca? Ellos querían una en especial, una sola que indicara que Jesús estaba de nuevo cerca, o estaba ya de regreso y estaba cumpliendo su venida con su parucía. En esta atalaya que ven ustedes acá, queridos amigos, esta es una atalaya del año de 1949. Pueden ver acá la fecha. En esta atalaya de 1949, en la página 212, dice la señal que el Mesías está presente, la señal. Y en este tema de la página 211 en adelante, que va a tratar de la señal que indica que el Mesías está presente, la Watchtower, en el año 1949, que publica esta atalaya, que es original, señores, una atalaya original, de 1949, que eran unas revistas grandes. No sé si tendrán las revistas antiguas, no sé si Ariel o Lucho tienen las revistas antiguas para que sepan qué es lo que enseñaba la organización de Jehová como la verdad en la década de los años 40, 50, 60 y 70, en esas décadas, con respecto a lo que era la señal del Hijo del Hombre. Y en la página acá, como pueden ver ustedes en la página 212, la Watchtower comienza a tocar el tema. Dice, la señal que el Mesías está presente, la señal que el Mesías está presente, la señal. Es esa señal justamente que le preguntan a Jesús en Mateo 24, 3. Dios, Señor, ¿qué señal? ¿Qué señal? Una, singular, habrá de tu presencia y del fin del mundo. La Watchtower explica en esta revista que voy a leer a ustedes, se voy a traducirle, explica que la presencia de Jesús, que piden a Jesús a través de esa señal singular, indicaría el fin del mundo. Estaba ligado su parucía o su presencia o su segunda venida, estaba ligada con el fin del mundo. Y la Watchtower, van a ver ustedes que en esta revista 149 explica y saca a colación diciendo que los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu parucía, presencia y el fin del mundo? Y la Watchtower explica que esa señal era una sola, tal como está en el versículo 3 de Mateo 24, que dice, dinos qué señal. Está en singular, no está en plural. Por lo tanto, decir que esa es una señal compuesta de diferentes rasgos es una mentira, es un engaño. Por eso que la misma sociedad Watchtower, durante décadas, y que lo voy a mostrar con esta revista, durante décadas, enseñó y explicó que lo que los discípulos le preguntaban a Jesús en Mateo 24:3 no se refería a una señal compuesta de múltiples rasgos, sino se refería a una sola que indicaría que Jesús está presente. Y esa señal que indicaría que Jesús está presente, que ya está aquí, estaba referida en lo que se dice en Mateo 24, versículo 30, en Mateo 24:30. Después que Jesús comienza a decirle a sus discípulos, les dice, y ustedes verán una serie de eventos, antes de responder Jesús a esa pregunta que le hacen. Observen ustedes, antes que Jesús responda a la pregunta, vamos a ver acá en Mateo, vamos a dar una pequeña revisada a Mateo 24, y veamos cómo responde Jesús. Vamos a hacerlo más bonito esto,
porque esta es una pequeña clasecita magistral, una pequeña clase magistral para el señor Lucho y para Ariel. Ya es importante esto para aclarar por qué no se pudo establecer el reino y darse inicio en 1914, y lo voy a mostrar con pruebas. Este video lo dedico a mi queridísimo amigo Alfonso Gutiérrez y también a mi querido amigo Max Baeza, que son dos testigos de Jehová que dejaron la Watchtower, seguramente gracias a mis videos. Son dos personas muy inteligentes, los dos, el ingeniero Max Baeza y el señor Alfonso Gutiérrez. Cuando Jesús le pregunta en Mateo 24:3 y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él reservadamente diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal singular? No le preguntan, dinos, ¿qué señales habrá de tu parusía, de tu presencia? No, dice, dinos una señal que sea específica para que nosotros comprendamos que tú ya has regresado, has vuelto por segunda vez con tu parucía invisible. Dinos cuál es esa señal para que nosotros nos demos cuenta. Cuando la Watchtower dice que esta tarea que les he mostrado, del 15 de enero de 2005, página 16, párrafo 3, que dice que Jesús dio a sus discípulos ante la pregunta de Mateo 24:3 una señal de diversos rasgos, es una mentira grotesca. No fue una señal de diferentes rasgos, de diferentes eventos, porque esto llevaría a confusión. ¿Cuál de todas esas señales de diferentes eventos indicarían que Jesús ya retornó? Eso es absurdo. No. Eso eran acontecimientos o eventos que sucederían previos a la señal que le estaban preguntando a Jesús. Por eso Jesús, antes de darle la señal específica que él estaba refiriendo, que mostraría que él ya estaba de vuelta, arribado, venido, que era una sola, y lo dice la Biblia que era una sola, pero cuando Jesús comienza a responder en Mateo 24:3, cuando le preguntan a sus discípulos, y que dice, y de 4 dice, y Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os extravíe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y extraerán a muchos. Y sigue diciendo, y mostrando una serie de eventos que son bastantes. Entonces sería ridículo que Jesús le dé un montón de eventos que nos va a llevar a confusión, por cuál de todos esos eventos indicaría que estás acá. Estos eran eventos previos a la señal que le estaban preguntando. Si ustedes observan, estos son sucesos, eventos previos a la señal que Jesús va a llegar después a decirles. No dice Jesús en el Mateo 24:3, y estos son las señales compuestas, o esta es la señal de múltiples rasgos que lo voy a enumerar. No dice eso, sino empieza a decir, y Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os extravía, dice. Y comienza a enumerar una serie de cosas, como vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy Cristo, y extraerán a muchos, y oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, y así comienza a enumerar una serie de cosas, ¿no? Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, habrá hambres, terremotos, y dice que estas cosas son principios de dolores, después te entregarán a tribulación, nos matarán, y así comienza a seguir enumerando, y después que serán aborrecidos por causa de mi nombre, muchos tropezarán, aparecerán falsos profetas como Franz Rutherford Russell, que extraviarán a muchos con sus falsas profecías, y quien perseverare hasta el fin será salvo. Y luego Jesús comienza a seguir diciendo pues una serie de sucesos que ocurrirían en el futuro, que llevarían a ver esa señal, llevarían a ver a ellos esa señal que están pidiendo. Y conforme vamos siguiendo avanzando del 24:15 más adelante, llegamos a la parte del 29, pues, que dice, bueno, después comienza a hablar que va a haber una gran tribulación, ¿no? Y que está en Mateo 24:21, dice, porque habrá entonces grande tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, nunca más habrá. Estos no son la señal compuesta que están pidiendo a Jesús, porque esto lo llevaría a confusión, porque son muchas. Ellos querían una sola. Dice, ¿cuál es la señal que indicaría tu venir? Entonces, seguimos leyendo, y llega el momento que llegamos al texto de Mateo 24:29, que dice, y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y el luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. Eso no era una señal compuesta, eso era un acontecimiento, un evento que ocurriría después de la gran tribulación. Pero todavía no se ve la señal que le estaban pidiendo a Jesús. Y cuando llegamos al texto de Mateo 24:30, ahí recién, es decir, después que ocurra este suceso extraordinario en el sol, la luna de las estrellas, que ocurrirá después de la gran tribulación, que dice que si inmediatamente después de la gran tribulación ocurrirá esto, dice lo siguiente, ¿no? Y ahí está la señal que Jesús les dice a sus discípulos, que le están pidiendo a él que le diga cuál es la señal. Y dice, pues acá está muy claramente, y entonces aparecerá la señal. Ahí está.
Es el único momento que Jesús usa la palabra señal. No lo usa en Mateo 24:4. O sea, ustedes que lo dicen, aquí enumero las siguientes señales compuestas o de diferentes rasgos. No dice eso. Mateo 24:3 adelante. No dijo, aquí, como respuesta, la señal de múltiples rasgos. Recién usa la palabra señal en Mateo 24:30. Y dice, y entonces aparecerá la señal, ahí está. Entonces ellos tenían que esperar ver todos estos eventos que ocurrirían previamente a la señal que ellos verían después, que era la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa era la señal. Dicen, ustedes verán en el cielo la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria. Vamos a leerlo completo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con el estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Es por eso que Lucas, capítulo 11, versículo 30, leemos como sigue. Porque así como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, de la misma manera lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La señal es el mismo Jesucristo viniendo en la nube, conforme se lee en Mateo 24:30. Jesús viéndose en la nube del cielo venir con todo poder y gloria. Es el Hijo del Hombre mismo viniendo en la nube. Jesús, el Hijo del Hombre, es la señal. Entonces, esa señal que le piden a Jesús en Mateo 24:3 no es ninguna señal compuesta en absoluto. Esa es una especulación, una enseñanza falsa de la Watchtower, que son sus propias imaginaciones, sus propias acomodaciones para hacer creer que, como ya se dio inicio, supuestamente en el 14, todos estos eventos que se enumeran en Mateo 24:4 en adelante, que se dio inicio en 1914, y que eso empezó en ese año, le sirvió a los estudiantes de la Biblia de ese entonces, que vivían en 1914, comprender con los ojos de entendimiento espiritual que Jesús ya estaba presente en ese año. Esa es la indicación imbécil que nos dio esta religión de Pero esta religión de increíblemente, en esta atalaya que les acabo de mostrar, señores, The Watchtower, en inglés, del 15 de julio de 1949, que ven ustedes acá en pantalla, señores, aquí la tengo original, un año antes de mi nacimiento. La Watchtower enseñaba, pues, que esa señal de Mateo 24:3, lo dice aquí, lo voy a traducir, para que ustedes vean, no se refería a una señal compuesta. La Watchtower explica, cuando toca Mateo 24:3, explica en esta atalaya que esa señal que le piden a Jesús no era una señal de múltiples rasgos ni una señal compuesta de diferentes eventos. Dice que esa señal era la señal en el cielo. Dice eso. La señal que le piden a Jesús era la señal en el cielo, que está mencionada en Mateo 24:30, que es Jesús en el cielo viniendo con todo poder y gloria. Tal como les acabo de explicar. La Watchtower estaba en lo correcto cuando enseñaba eso durante 4 décadas, que esa señal que le pidieron a Jesús era una sola, singular. Jesús viniendo en las nubes del cielo, que está en Mateo 24:30. Y no a una señal compuesta de diferentes rasgos, o una señal compuesta de diferentes eventos. Eso fue una invención en la década de los 70, señores Lucho y señor Ariel, para acomodar y dejar atrás el inicio de la aparecencia de Jesús en 14. Y voy a explicar en qué consiste y por qué la Watchtower dejó el inicio de la presencia de Jesús en 14. Bueno, después voy a mostrar el contenido de esta revista y lo voy a traducir para que ustedes lo vean. Pero antes de entrar a esto, quiero decirles a Lucho, a Ariel y a mi querido amigo Alfonso y a mi querido amigo Max Baiza, que la Watchtower enseñaba pues que el año de 1914 Jesús vino por segunda vez, fue entronizado como rey en su reino celestial, y que esa segunda venida fue el inicio de su segunda parucía invisible. Es decir, que Jesús vino en forma espiritual, invisible. Con esa parucía invisible se dio inicio en 1914 con su segunda venida definitiva, viniendo él en una forma espiritual invisible, en una parucía invisible, y eso se dio inicio en 1914. Entonces, 3 cosas ocurrieron en 1914. Se culminó la segunda venida prometida por Jesús definitivamente, y esa segunda venida
significaba su inicio de su parucía invisible, es decir, su retorno espiritual a la tierra, y que fue entendido con los ojos del entendimiento espiritual por los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, y que en ese año Jesús llegó con todo poder y gloria, y sus ángeles con él, y se sentó sobre su glorioso trono de gloria, inició el reino en ese año, y fue, como digo, coronado como rey, fue autorizado. Dios le dio a él todo lo que le correspondía como el que tenía que ocupar ese trono, a quien le correspondía, que era su Hijo Jesucristo, para hacer la voluntad de su Padre Jehová. Y esa era la enseñanza. Entonces la Watchtower dijo pues que Jesús retornó por segunda vez definitivamente en 1914. Definitivamente regresó. Y que no había nada de él que esperar para el futuro. Es decir, que no estaba ni en camino, que estaba en tránsito por llegar para el futuro, para ser Armagedón, que estaba arribando, que había prometido venir. No. En un libro que he subido de un video que se llama Sea Dios Verás, la Watchtower dijo que la palabra parucía significaba que Jesús ya había regresado, que estaba aquí, que no había nada que esperar de él para que venga en el futuro, ni que estaba en camino, ni que había prometido que estaba a venir, que él estaba aquí y estaba presente. Una presencia invisible que solo se podía entender con los ojos del vidente espiritual figurado, y que Jesús de ese momento, al retornar por segunda vez, estaba en su trono juzgando a las ovejas y a las cabras, estaba sobre sus enemigos como escabel sobre sus pies, y estaba dirigiendo ese juicio a través de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Y el juicio lo estaba haciendo de los cielos por medio de dirigir su atención a las ovejas y a las cabras, separándolas y estando sobre sus enemigos. Entonces, para ello la Watchtower, en el año de 1925, el juez Rutherford, después de 11 años de 1914, o sea, 11 años después de iniciar la Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914, la Watchtower dijo que esa Primera Guerra Mundial, lo dijo en 1925, recién en 1925, 11 años después de ocurría la Primera Guerra Mundial, después que había culminado la Primera Guerra Mundial, el juez Rutherford enseñó en Atalaya que la Grande Tribulación había empezado con esa Primera Guerra Mundial, y que ya estábamos viviendo la Grande Tribulación, y que si bien en 1925, cuando él dijo eso, y había paz en la tierra, puesto que la guerra había acabado en 1918 y no desencadenó en un Armagedón, el juez Rutherford explicó que estábamos viviendo un periodo de paz transitoria, porque estábamos viviendo un periodo de tregua, que Dios había dado un plazo, un lapso de interrupción de la primera fase de la Gran Tribulación, para que más personas pudieran arrepentirse, pudieran convertirse en estudiantes de la Biblia y pudieran salvarse del Armagedón venidero, y a la vez para que pudiera completarse la reunión de los ungidos que estaban por los cuatro vientos de la faz de la tierra, etcétera, etcétera, que está en Mateo 24:31, y que está dando este plazo de tiempo para que más gente pudiera convertirse en cristianos, estudiantes de la Biblia, y pudieran salvarse del Armagedón antes que se enganchara la segunda parte de la Gran Tribulación. Dio esa explicación imbécil, que después la Watchtower tuvo que descartarla, porque la gente no se tragó esa historia, que no hay ninguna parte de la Biblia que la Gran Tribulación iba a tener un lapso de interrupción para que se enganchara con una segunda parte. La Watchtower inventaba historias falsas, porque es una religión falsa. Y así enseñó este idiota de Rutherford, que dijo que la Gran Tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, y que como el año 1925 recién se ocurrió eso, no en 1914, sino en 1925 se le ocurrió la idea de enseñar a los estudiantes de la Biblia que ya la Gran Tribulación la estaban viviendo, y que había empezado con la Primera Guerra Mundial, y que en 1925, si bien había una paz en la tierra, se iba a enganchar de todas maneras con la Gran Tribulación secundaria, la segunda parte, para que se desencadenara con el Armagedón. ¿Y quién está seguro de eso? Por esa razón, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939, y después entra a Estados Unidos también a involucrarse en la guerra, en 1941, cuando Estados Unidos entra a la guerra con el ataque de Pearl Harbor, el juez Rutherford pensaba, cuando Estados Unidos entró a la guerra en 1941, porque los japoneses atacaron Pearl Harbor, pensó que eso desencadenaría, ese era el enganche de la Gran Tribulación, y que esa entrada de la guerra de Estados Unidos iba a traer una conflagración mundial, y eso traería el Armagedón, pues ya que iba a ser una catástrofe mundial que llevaría al Armagedón. Y entonces él comenzó a decir que faltaba poco tiempo para el Armagedón en 1940, que iba a ser en 1941, porque en 1941 Estados Unidos entra en la guerra, y pensaba que se iba a cumplir el fin del mundo en 1941, estaba seguro de eso. El señor Fred Franz pensaba pues que la Gran Tribulación efectivamente se estaba desarrollando
desde 1914, y él pensaba también lo mismo, que ya estamos viviendo la etapa de la gran tribulación. Al no desencadenar el Armagedón en el año de 1914, el señor Franz no le quedó otra cosa, en junio de 1970, decir: la gran tribulación no había comenzado en 1914 como se pensaba, sino que era un hecho para el futuro, y que esa gran tribulación futura significaba la destrucción de la religión falsa, los poderes políticos y todo el sistema religioso del mundo, comercial, político, religioso, y que eso iba a ocurrir todavía en el futuro, poco antes que se iniciara el Armagedón para 1975. Cuando vino el Armagedón en 1975, Fred Franz dijo que de todas maneras la gran tribulación estaba cerca y que no pasaría del siglo XX, esta gran tribulación, y que el Armagedón tenía que ocurrir antes que acabara el siglo XX. Bueno, amigos, ahora sí procedemos a revisar el contenido de esta atalaya del 15 de julio de 1949. Antes de considerar la atalaya que les he mostrado, que tengo en mi poder, que es el 15 de julio, quería recordarles que en la atalaya del 1 de julio de 1949, es decir, la atalaya de la quincena anterior, la Watchtower estuvo tratando acá el asunto de la presencia del Mesías con respecto al texto de Mateo 24:3, como vemos acá. La Sociedad Watchtower pone acá el texto de Mateo 24:3 para explicar la presencia del Mesías. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, dice así, fíjense ustedes, ¿no? El texto de Mateo 24:3 se lee como sigue, y lo pone acá la Watchtower como una referencia para explicar este asunto de la presencia del Mesías. Y dice en Mateo 24:3: mientras él estaba sentado sobre el monte de los olivos, sus discípulos vinieron a él privadamente diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión de la era, o de este mundo, de este sistema de cosas, como se quiera llamar. Esto es de acuerdo a la traducción de Rotherham Young. Es una traducción de la Biblia que pone era, ¿no? La conclusión de esta era. Otros ponen la conclusión de este sistema de cosas, o conclusión del mundo, en fin. Y en esta atalaya del 1 de julio, la Watchtower inicia pues la explicación de este asunto tan importante, de esa señal que le pidieron a Jesús. Dinos, Señor, ¿cuál será esa señal de tu presencia, de la conclusión de este sistema de cosas, o la conclusión de esta edad o esta era? Bueno, veamos pues a considerar la atalaya que les he mostrado que tengo mi poder, que es la del 15 de julio. Yo quisiera irme a la página, qué sé yo, a la 212, que es, vamos a pasar a la atalaya de julio 15. Ahora estamos en la atalaya que les he mostrado, que tengo en mi poder, que es la del 15 de julio, que justamente trata el tema que vemos acá en la página 211. Ahí empieza el tema de la señal que el Mesías ya está presente, como vemos acá. Así empieza esta atalaya en la página 211 a explicar la señal que el Mesías está presente. Después, ¿qué cosa era esa señal? Le dijo el hombre en el cielo, y en fin, en la página 215, el reino, en la página 214, y todo este asunto del establecimiento del reino. Vamos a irnos para empezar a traducir solamente algunos párrafos, porque no voy a traducir toda la atalaya, obviamente, puesto que el video sería muy largo y sería muy engorroso para mí traducir toda esta revista. Así que he procedido a seleccionar las partes más importantes de esta atalaya, y aquí le doy subrayado en amarillo que esta atalaya va a tratar el asunto de la señal de que el Mesías está presente, la señal que el Mesías está presente. Tomen bien en cuenta esto, la señal que el Mesías está presente. Y pone el texto de Mateo 24:37 diciendo que al igual como lo de Noé, así también será la presencia del Hijo del Hombre. Vamos a irnos al párrafo 10, para empezar con el párrafo 10, que me parece que es el más interesante para traducir, que ya lo tengo subrayado acá con amarillo. 7, 8, aquí lo tenemos. Voy a tratar de traducirlo lo mejor posible para todos ustedes, queridos amigos. Y dice como sigue. Vamos a empezar con el 10. Dice como sigue:
A la primera venida de Cristo Jesús, el Hijo de David, Él vino para probar su derecho al reino que se le había revocado atrás cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén por primera vez. Por lo tanto, cuando Dios otorga sobre Él el poder del reino por el cual Él tenía el derecho y por lo tanto Él entra sobre su reino, esto significa su segunda venida. Miren lo que dice acá. Esto significa su segunda venida y el comienzo de su segunda parusía o presencia. El conferimiento del reino sobre él debe ser cuando los 7 tiempos de la interrupta dominación de los gentiles en la tierra expirara. Tales 7 tiempos simbólicos que mencionaron con la revocatoria del reino vigente con poder en el 607 a.C., con la destrucción de Jerusalén. En otros lugares tenemos pruebas abundantes que esos tiempos de los gentiles terminaron en el año de 1914 de nuestra era cristiana. Esa fecha, por lo tanto, marca el tiempo de su segunda venida, es decir, 1914. Esa fecha de 1914, por lo tanto, marca el tiempo de su segunda venida y el comienzo de su segunda parusía o presencia. Y si es así, entonces ustedes dirán, debería haber una señal. No dice varias señales compuestas, dice, debería haber una señal, dice la Watchtower. Existe una profecía divina que describe esta señal para nosotros mucho tiempo antes. Ahora vamos a pasar al 11. Estoy procediendo a poner qué es lo que se llama la Watchtower, pues no hace muchos años atrás, con respecto a esa señal que llevaría a ver a aparecer la presencia, la segunda parusía invisible de Jesús y su segunda venida. Y se lee así, dice, cuando Jesús estuvo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él diciéndole, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y cuál es la señal de tu presencia y el final del mundo? Mateo 24:3. Esa pregunta surgió respecto a su segunda presencia. Por favor, nótese que los discípulos vincularon su segunda presencia con el fin de este mundo, dice la Watchtower en esta atalaya. Su pregunta por una señal de él fue porque ellos lo aceptaron como el Mesías, el Rey. Por lo tanto, no fue por la misma razón que los religiosos judíos, quienes no lo aceptaron como tal, le pidieron a él una señal. Repetidamente en público, en sus audiencias, Jesús se refirió a él mismo, que él era el Hijo del Hombre. Para los líderes judíos religiosos, esto era lo mismo que decir que él era el Mesías, porque este título suscitó en sus mentes la profecía de Daniel acerca de la entrega del reino al Hijo del Hombre. Con esto en mente, ellos le preguntaron una cierta señal, como vemos en Mateo 16:1-4, que dice, ahora los fariseos y saduceos vinieron y con el fin de tentarlo a él, le pidieron que les mostrara a ellos una señal del cielo. Y continúa diciendo el párrafo 12 como sigue. Vamos a pasar ahora al párrafo 12. ¿Qué nos dice acá en el párrafo 12? Y dice así, ¿qué cosa era esta señal del cielo que ellos le preguntaron a él? No fue los maravillosos milagros que él estuvo realizando entre ellos. Esa era la aparición del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, como lo describió Daniel. Repito este párrafo, dice, ¿qué cosa era esta señal del cielo que ellos le preguntaron a él? No fue los maravillosos milagros que él estuvo realizando entre ellos. Esa señal era la aparición del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, como lo describió Daniel. Esa señal de Mateo 24:30, como dice acá.
Ahora vayamos al párrafo 16, que está más abajo, para traducirlo. Y habla del reino. Dice así: es evidente que su segunda venida coincide con su recibimiento del reino y entrando a ejercer sus poderes y deberes. Es en ese momento que su segunda parucía comienza. El apóstol Pedro vincula su segunda presencia con su reino con poder. Qué interesante. O sea, su segunda venida o presencia lo vincula con su venida al reino con poder, con su venida al reino con poder, con el inicio del reino con poder. Ahora vayamos al párrafo 19 de esta misma revista, que dice como sigue: la generación de Jesús de los primeros días no lo vieron llegar a él con poder en su reino, pero esa generación fue una ilustración profética. Ella tiene su contraparte moderna en nuestra generación desde el año de 1914 de la era cristiana en adelante. Esta generación es la que ve al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, como predijo Daniel, porque en 1914 es el año que marca el fin del tiempo de los gentiles y Jehová Dios dio el reino a aquel que tiene el derecho. Qué interesante. Y así nos enseñaba la Watchtower acá. Y bueno, queridos amigos, este reino que se dio inicio en 1914 y que fue visto cuando Jesús vino con todo poder y gloria en esa nube del cielo y sus ángeles con él, de acuerdo al texto de Mateo 24:30, y que eso lo vio la generación de 1914, y que significó la instalación del reino, porque Jesús llegó al cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con él, se sentó sobre su glorioso trono, le fue puesto la corona como rey para juzgar sobre sus enemigos, sentarse sobre sus enemigos, ponerlos como escabel para sus pies, para juzgar a las ovejas y cabras. Y esto dice esta atalaya, que el texto de Mateo 24:30, que tiene que ver con la llegada del Hijo del Hombre al cielo para establecer coronado como rey con todo poder y gloria y sus ángeles con él, como repito que está referido en el texto de Mateo 24:30, significaba que Jesús era la señal llegando en esa nube del cielo, que él era la señal en el cielo y que se vio en el cielo estableciéndose el reino, Jesús entronizado por parte del anciano de Días, y que se sentó y tuvo el derecho de sentarse en ese trono y se le fue entregado porque él era el que tenía el derecho a ese trono. Este fue el cumplimiento de la señal de Mateo 24:30, viéndose la señal de Jesús en el cielo entrando a su reino con todo poder y gran gloria y sus ángeles con él para ejercer y dar inicio al reino. Y la sociedad Watchtower dice en esta atalaya del 15 de julio de 1949 en inglés, que ya esto estaba profetizado desde tiempo antes en el libro de Daniel, que se refiere pues a este texto de Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, que vamos a leer como sigue, queridos amigos. Dice así pues: seguí contemplando en las visiones de la noche, y pues vea con las nubes de los cielos, sucedía que venía alguien como un hijo del hombre, y al anciano de Días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aún delante de aquel, y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes, todos les sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Como vemos, ya Daniel había visto al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con todo poder y gloria, y que fue el anciano de Días que le entregó a él esa gobernación porque él tenía derecho, es decir, a Jesús. Y empezó a reinar con dignidad para todos los pueblos de todas las nacionalidades y lenguajes, para que le sirvieran como a él. Y que su gobernación es de duración ilimitada, indefinida, que nunca pasará y que no será reducido a ruinas. Entonces vemos pues que el texto de Mateo 24:30, que habla
del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo, lo dice acá justamente el mismo Daniel, que es lo que significaba esa venida de Jesús en la nube del cielo con todo poder y gloria, que está referido en Mateo 24:30, y lo dice pues Daniel, que con las nubes en los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre, ahí está, en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre, ahí está, y se lo llevó al anciano de días para que le entregara el trono que le correspondía a él, para iniciar el reino. Entonces vemos muy claramente que el texto de Mateo 24:30 está vinculado totalmente con el inicio del reino, con la entrega del reino a quien que tenía derecho, que era Jesús, por parte de su padre Jehová. Y según la Watchtower, pues eso ocurrió en 1914, porque en esa generación de 1914 pudo ver esa señal en el cielo del Hijo del Hombre en las nubes, viniendo con todo poder y gloria a su reino, en los cielos, para dar inicio al reino. Entonces, ese texto de Mateo 24:30, que tiene que ver con esta profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, se cumplió en 1914, y ese hecho que se cumplió en 1914, el texto de Mateo 24:30, dio inicio al reino, porque Dios, el anciano Díaz, se lo entregó a él, quien era el que tenía el derecho de ejercer esa gobernación y dignidad en ese reino, que fue coronado él como rey en su trono, en el trono de Dios. Entonces, no hay duda pues que el texto de Mateo 24:30 es un requisito indispensable que se cumpla o que se haya cumplido para que el reino se establezca o se dé inicio. Definitivamente, es parte de la profecía de Daniel, como hemos visto acá. Todo esto basado en la premisa que la gran tribulación ya había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Ahora pasemos al párrafo 23. Ahora vayamos al párrafo 23, que es muy importante, porque este párrafo tiene que ver con la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es la señal que le preguntan los discípulos de Jesús en el Monte de los Olivos: dinos, ¿qué señal habrá de ti en el cielo que señalaría tu presencia y el fin del mundo? Veamos pues, vayamos al párrafo 23. Y acá lo tenemos, vamos a comenzar a traducirlo. Dice, bajo el subtítulo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice: entonces los rasgos de la señal comenzaron a incrementarse. En esta profecía del fin del mundo y su propia presencia, Jesús muestra que la señal significa la recepción del reino justo con poder, por medio de mencionar la profecía de Daniel, y Jesús lo dice con estas palabras: y luego se verá la señal, dice este artículo, y luego se verá la señal, hablo de Mateo 24:30 por si acaso, y luego se verá la señal, y dice la Watchtower, ¿de quién? Del Hijo del Hombre, dice la Watchtower. ¿Dónde? En el cielo. Y luego todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el final de los cielos al otro extremo. Mateo 24:30 y 31. ¿Qué es la señal del hombre que aparece en el cielo? Dice, ¿qué es la señal del hombre que aparece en el cielo? Y el párrafo 24 nos dice como sigue. No recurriremos a adivinar aquí, pero más bien nos iremos a las Santas Escrituras, dice este artículo. Esa señal es el nacimiento del reino. Miren ustedes lo que dice el Watchtower, que esa señal en el cielo, yendo a Jesús con poder y gran gloria, significaba el nacimiento o el inicio del reino en los cielos, cuando Jehová Dios llevó adelante al Hijo del Hombre desde su teocrática organización, su mujer, dice entre comillas, su mujer, y lo entronizó en su reino justo para reinar para su Padre Jehová Dios. Dice, el inicio del reino tuvo lugar en 1914, seguido por la furia de las naciones. Sin embargo, no fue solo hasta 1925 o 11 años después del comienzo de los lamentos, con el inicio de la gran tribulación, habían comenzado sobre la organización mundial de Satanás, que Dios reveló su señal a su pueblo fiel, a sus testigos en la tierra, es decir, en 1914.
Él lo hizo por medio de hacer claro a sus ojos de entendimiento espiritual figurativo el cumplimiento de la revelación, cumplimiento del texto de Revelación capítulo 12 que habla de la señal en el cielo. Y termina el párrafo 32 diciendo como sigue, vamos a avanzar a 32, que dice muy claramente como sigue: la evidencia es sobrecogedora, por lo tanto, ese Jesucristo, el Rey Sacerdote, está presente reinando entre sus enemigos antes que él haga trizas con su vara de hierro de su poder en la batalla del Armagedón. Allí ellos se lamentarán como nunca antes. Todo esto prueba, además, que el tiempo de su venida corresponde, aquí esto es importante, además que el tiempo de su venida corresponde con el tiempo de su ingreso al reino para dirigir su atención sobre sus enemigos en la tierra. Que todos sus amigos se regocijen, dice. Que todos sus amigos se regocijen. Queridos amigos del foro, tal como hemos visto en esta atalaya de 1949 que acabamos de leer, la cual estaba enseñando otra cosa, pues, en el pasado, y nos enseñaba que Jesús había retornado por segunda vez en 1914, nos enseñó que su retorno por segunda vez significó el inicio de una parucía invisible, retornando él en forma invisible, una parucía espiritual, entendido solo con ojos de entendimiento figurativo, o de comprensión espiritual, y que en ese mismo año se estableció el reino milenario, cuando Jesús fue entronizado en su trono, en cumplimiento al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, donde Daniel ve esa visión del Hijo del Hombre entronizado en el glorioso reino de Dios con todo su poder y gloria. Como hemos aprendido pues en esta terrible atalaya que muy pocas personas tienen la oportunidad de tener, de 1949, 15 de julio, esta revista que tiene como 65 años de antigüedad. Luego hasta ahora pues enseñar otra cosa diferente con respecto a lo que era la señal. Nunca tocó ni dijo que se refería a una señal compuesta de diferentes rasgos o de diferentes eventos, como una señal compuesta de diferentes eventos o rasgos. Ni idea de eso, sino que se refería específicamente a la señal del Hijo del Hombre que se vería del cielo, mencionado en Mateo 24:30. ¿Qué cosa hemos aprendido entonces en esta atalaya que hemos leído? Bueno, hemos aprendido pues que en el párrafo 10 de esta atalaya, que en la página 213, nos dice pues que la fecha del 1914 es la fecha del tiempo de la segunda venida y el comienzo de la segunda parucía o presencia de Jesús, que se dio una señal para saber esto de su segunda parucía o presencia, y que esta señal en singular, no en plural ni compuesta de varios eventos o de diferentes rasgos, era una sola, no varias de diferentes rasgos, sino una sola, indicaría pues que Jesús ya había retornado por segunda vez, que estaba presente y que estaba de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que se había dado ya mucho tiempo antes. ¿Qué cosa hemos aprendido en el párrafo 11? Bueno, que los discípulos vincularon su segunda presencia con el fin de este mundo. Y si la segunda parucía o presencia de Jesús en el 1914, cabe preguntarse entonces por qué no ha empezado el fin del mundo. Finalmente, en el párrafo 12 de esta revista nos dice pues que qué cosa era esta señal del cielo que ellos le preguntaron a él. Y no era otra cosa que la aparición del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, tal como lo describió Daniel mismo en el capítulo 7, versículos 13 y 14. En el párrafo 16 de esta revista, Nahuatl nos enseñaba
que su segunda venida, o sea, la segunda venida de Cristo, coincide con su recibimiento del reino y entrando a él para ejercer su poder y a la vez deberes. Es en ese momento que su segunda parucía comienza y que el apóstol Pedro vinculó su segunda presencia con su reino iniciado con todo poder y gloria. En el párrafo 19 se dice pues que desde el año de 1914 de la era cristiana en adelante es esa la generación que vería el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, como predijo Daniel, tal como lo hemos mencionado, porque en 1914 era el año en que terminaría el tiempo de los gentiles en la tierra y Dios daría su reino a aquel que tiene derecho, es decir, a su Hijo Jesús. Es decir, que la generación de 1914 es la que vio los acontecimientos de Mateo 24:30, que dice que se vería al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, y eso lo vio la generación 1914 que vivía en esa época. Y para culminar este párrafo 23, uno de los más puntuales y más contundentes, que habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en el párrafo 23, no habla de una señal compuesta de diferentes eventos o diferentes rasgos, como enseña la Watchtower en esa atalaya del 15 de enero de 2005, página 16, párrafo 3, que les he mostrado anteriormente en el inicio. Eso es una patraña, es una mentira, porque eso no enseñaba la Watchtower. Enseñaba que esa señal en el cielo era una sola y no una señal de diferentes rasgos o una señal compuesta de diferentes eventos. Eso es mentira. En este párrafo 23, la ciudad dice que Jesús muestra que la señal significa la recepción del reino. Esa señal, en Mateo 24:30, que se vio en Mateo 14, todo el mundo lo vio, esa generación de 14, significa la recepción del reino justo, con poder, y por medio de mencionar la profecía de Daniel, capítulo 7. Y Jesús dice con estas palabras, y luego se verá la señal. ¿La señal de quién? Dijo Jesús en Mateo 24:3. Dice la Watchtower acá. La Watchtower dice en la revista, cuando dijo Jesús, y se verá la señal en el cielo, dice, ¿la señal de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. Y luego todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre y no en el cielo con todo poder y gloria, etcétera, etcétera. Y la Watchtower dice, pues, ¿qué cosa es esa señal del hombre que apareció en el cielo? Del Hijo del Hombre. Significa, dice, el nacimiento del reino en los cielos. Por eso se envió la señal del cielo. La señal del cielo era el nacimiento del reino en los cielos. Y eso le enseña la Watchtower. Que esa señal en el cielo era el nacimiento del reino en el cielo, Jesús entrando ahí con todo poder y gloria, conforme dice Mateo 24:30, ¿no? Y Jehová lo llevó delante de ese trono, sacando a su hijo de la teocrática organización, su mujer, y entronizándolo en su reino justo, para reinar para su Padre Jehová Dios. El inicio del reino tuvo lugar en 1914, dice la Watchtower, porque se cumplió el texto de Mateo 24:30, y eso dio inicio al reino. ¿Qué más dice? Y que Dios reveló esta señal para que fuera entendido con los ojos de entendimiento espiritual a su pueblo fiel, dice, en 1914, y que el pueblo fiel, es decir, los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, tuvieron ese entendimiento, esos ojos figurativos especiales de comprensión espiritual para entender que Jesús inició el reino porque vino por segunda vez con todo poder y gloria a su reino celestial y comenzó a reinar, puso a sus enemigos como escabel de sus pies y comenzó el juicio de las ovejas y las cabras. Dice, como digo, eso lo entendieron los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová de aquel entonces con los ojos de entendimiento figurativo en cumplimiento con
el libro de Revelación, capítulo 12, que habla de la señal en el cielo. Y para culminar, el párrafo 32 concluye diciendo que el tiempo de su venida corresponde pues con el tiempo de su ingreso al reino, para dirigir su atención sobre sus enemigos en la tierra. Y la Watch Tower decía que en el 14 Jesús se sentó sobre sus enemigos. Y lo hemos leído en esa atalaya, muy claramente. Entonces, amigos, no hay duda pues que la Watchtower tiene doctrinas titilantes. Lo que fue verdad ayer, ahora se transforma en una mentira. ¿Cómo es posible que este alimento espiritual que se publica a tiempo debido, oportuno, que Jesús le da a su esclavo, como ese canal de comunicación para dar alimento a los domésticos, para alimentarlos con las verdades oportunas, justas, al debido tiempo? Porque usted dice que fue un alimento al debido tiempo que Jesús le dio al esclavo para que lo publicara en esta revista, para que alimentara a los domésticos de la casa de la fe con un alimento ya cocido, totalmente terminado, como un alimento a su debido tiempo. Y si era un alimento a su debido tiempo, nunca debió cambiarse, puesto que fue el momento oportuno, que ya estaba el alimento cocido, listo para comerse. Por eso se llama alimento a debido tiempo, porque si lo da antes está crudo, necesita cocerse más. No, cuando se habla de un alimento a su debido tiempo que da el esclavo a los domésticos, y Jesús se lo entrega a la Watchtower como su canal de comunicación en la tierra, lo da porque está ya cocido. No hay nada más que cocer, pues no se va a poder quedar recocido. Ya estaba cocido, estaba para dárselo, para servirlo en la mesa, para que lo coman los domésticos, porque estaba a punto, listo para comerse, porque ya se había cocido totalmente el alimento para que sea digerido por los domésticos. Y se decía acá pues que Jesús volvió por segunda vez en 1914, y con esa segunda venida inició pues su retorno invisible espiritual, con su segunda porción visible, y que al sentarse en su trono de gloria dio cumplimiento al texto de Mateo 24:30, que se vio la general del Hijo del Hombre, viene a la nube del cielo con todo poder y gloria, entonces su trono celestial con todo poder y gloria, comenzó la separación de ovejas y cabras, y comenzó a sentar, y se sentó sobre sus enemigos. Y eso fue visto y entendido con los entendimiento espiritual solamente por la generación que vivió, la generación de 1914 en adelante, que fueron los que vieron y comprendieron eso. Y que ya no había nada que esperar de Jesús para el futuro, puesto que esa parucía que Jesús había ofrecido que se iba a realizar, se cumplió en 1914, y que la palabra parucía significaba que Jesús ya estaba aquí, y ya estaba presente, en forma visible, y que no significaba que Jesús estaba por venir el futuro, que estaba en camino, y nada de esas cosas. Que él ya estaba aquí, que había cerrado su segunda venida definitiva en 1914. Estas eran las verdades oportunas a su debido tiempo que daba a Jesucristo a su esclavo, para que a su vez el esclavo lo diera a los domésticos. Entonces, queridos amigos, esta revista que hemos revisado juntos con el contenido respecto a la señal en el cielo, explicando Mateo 24:3 ligado a Mateo 24:30, fue explicado en esta atalaya basándose en la idea de que la gran tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y que ese comienzo de la gran tribulación en 1914 trajo los acontecimientos posteriores que vienen después de la gran tribulación, que son las tres cosas que la Watchtower afirmó que habían ocurrido en 1914. Primero, que Jesús había regresado por segunda vez en ese año, y que ese regreso significó el inicio de su presencia o parucía en forma invisible, en forma espiritual, solo entendido por los estudiantes de la vida de aquel entonces con los ojos de entendimiento espiritual o figurativo. Y que Jesús no regresó a la tierra en forma visible, sino que, estando en el cielo, dirigió su atención a los asuntos de la tierra para hacer el juicio de las ovejas y las cabras, y luego, en 1918, hacer la selección de ese esclavo fiel y discreto, que ahora se dice que se inició en 1914 mismo con la llegada de Jesucristo por segunda vez, y hizo esa inspección que duró 5 años hasta 1919, en que finalmente se decide escoger
a un esclavo compuesto de cristianos ungidos, una clase colectiva de cristianos ungidos con el Espíritu Santo, los más capaces para preparar y dispensar el alimento espiritual, tal como se enseña a partir del 2012, cuando se dio este cambio en el Teatro Stanley el 6 de octubre de 2012. Y ahora se encuentra publicado este cambio en la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición para estudio, donde se explica esto que estoy diciendo. Cuando la Watchtower en el mes de julio de 1970, como hemos visto, reconoce que la gran tribulación no pudo darse en 1914, puesto que en 1970 ya habían pasado más de 50 años desde que se había afirmado que la gran tribulación había comenzado y no había ocurrido el Armagedón. Eso indicaba que no, era imposible que la gran tribulación hubiese comenzado 50 años atrás y hasta ahora no viniera el Armagedón, puesto que la gran tribulación sucedería a la venida de Jesús, que había ocurrido en 1914 también, y eso traería consigo el fin del mundo con el Armagedón. Y como no había ocurrido eso en la tierra, entonces el señor Franz tuvo que reconocer que la gran tribulación todavía estaba para el futuro. Pero recordemos que en 1970 el señor Franz ya había empezado desde 1966 con su campaña de que los 100 años de la historia humana acabarían en septiembre de 1975 y todo el mundo esperaba pues el Armagedón para ese año, y él pensaba que la gran tribulación iba a ocurrir poco antes de ese año de 1975, puesto que la Biblia enseña muy claramente que la gran tribulación precede la segunda venida del Señor, precede el fin del mundo. Entonces, queridos amigos, cuando la Watchtower con Franz reconoce que la gran tribulación es futurista y no había ocurrido en 1914, y cuando Franz llega a 1975 y ve que su profecía no se había cumplido, él seguía insistiendo, como hizo Rutherford en su oportunidad, cuando falló con 1925, que el fin estaba cerca, que faltaba poco tiempo. Increíblemente, Franz decía lo mismo. Después de 1975 seguía insistiendo que en cualquier momento empezaba la gran tribulación, y que esta gran tribulación estaba profetizada en la Biblia, estaba enmarcada para cumplirse dentro del siglo XX, y que el fin del mundo no pasaría al siglo XXI, sino que se desarrollaría en el siglo XX, y que en el siglo XX acabaría la obra misionera, la obra ministerial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé, y que apenas se culminara eso, que era la obra de predicación, tal como dice Mateo 24:14, vendría el fin. Entonces, el señor Franz pensaba que la gran tribulación era futurista, pero que no iba a pasar del siglo XX. Y por eso toda su literatura a partir de 1975 adelante estuvo enmarcada en que todas las profecías de la Biblia estaban para cumplirse para el siglo XX. Y para eso él, en 1988, publicó este libro, muy conocido por ustedes, Apocalipsis o Revelación, su gran culminación se ha acercado, algo así, rojo, muy famoso, cuya interpretación que él hizo de Revelación estaba hecha totalmente con la idea fija que eran sucesos que estaban enmarcados para cumplirse todos en el siglo XX y no para el siglo XXI, como estamos ahora en el siglo XXI. Y por ende él pensaba que el Armagedón vendría de todas maneras antes de culminarse el siglo XX. Y por ende, la gran tribulación tendría que efectuarse o comenzar en el siglo XX, cosa que todos sabemos que no ocurrió. Entonces, cuando la Watchtower en 1970, en el mes de junio, reconoce en esta atalaya que les puse a ustedes en el video, en este video hace un momento, de junio de 1970, y les puse las páginas 300 no sé cuánto, 350 no sé cuánto. En esta atalaya la Watchtower reconoce y hace una explicación de cómo se inició esta idea de la gran tribulación 1914 con Rutherford, lo que dijo en 1925, cómo explicó la paz en la tierra después del fin de la Primera Guerra Mundial, y hubo paz en la tierra, y explica que esto fue un periodo de tregua, de paz que Dios había concedido, y que la gran tribulación estaba formada en dos partes, una para iniciarse en 1918
en 1914 con la Primera Guerra Mundial y que culminaría en la primera fase de la Gran Tribulación en 1918 con la Primera Guerra Mundial, cuando terminó, y que eso tenía que engancharse con la segunda parte de la Gran Tribulación, que para Rutherford era la segunda Guerra Mundial, y que la Segunda Guerra Mundial ya era el enganche que llevaría al Armagedón, con una conflagración, una guerra mundial que llevaría al Armagedón. Y eso él pensaba eso el señor Rutherford. Claro, muere Rutherford y ya con los años posteriores Franz tuvo que reconocer que el pobre Rutherford estaba más perdido que una aguja en un pajar en materia doctrinal y se marcó pues un falso profeta y un hombre que estaba pues alucinando con sus armagedones a la vuelta de la esquina. Y entonces, al decir que la gran tribulación está para el futuro ahora y que está publicado en esta atalaya que les voy a mostrar a continuación, la voy a estar reconocer que los sucesos de la venida de Jesús en la nube del cielo con todo poder y gloria está todavía para el futuro, así como también está para el futuro que se siente en su trono de gloria, está el futuro que él se siente a juzgar a las ovejas y las cabras, a juzgar a los malvados, etcétera, etcétera. Y ya no, como se enseñaba en esta revista, que todo eso ocurrió en 1914. Claro, la Watchtower tuvo que reconocer que cuando la gran tribulación se movió para el futuro, todos los eventos que la Watchtower enseñaba en esta revista que habían ocurrido en 1914, porque la gran tribulación había empezado en 1914, eran la segunda venida de Jesús, el inicio de su segunda presencia invisible con esa segunda venida y el salimiento del reino, ya no pudieron pues llevarse a cabo o realizarse en 1914 como se enseñaba, porque todos esos eventos, esas tres cosas que van juntas, decía esta revista, que estaban inseparables, tres aspectos, estaban ligadas juntas, pero después de la gran tribulación. Entonces, cuando la Watchtower reconoce en 1970 que la gran tribulación está para el futuro, esas tres cosas también se tienen que ir para el futuro. Tanto la segunda venida de Jesús, su inicio de la segunda venida en forma visible con esa segunda venida, que es una venida espiritual, y la tercera tiene que ser el centro del reino también para el futuro, puesto que Jesús ya no vino en esa nube del cielo con gran poder y gloria, que significaba esa señal que Jesús había sentado en su trono de gloria y había recibido ese reino que era su derecho de él y que se lo dio el anciano de días, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que estaba profetizado eso, que esa señal de Jesús en el cielo, viniendo con todo poder y gloria, era llegando a su trono celestial, entronizado como rey por el anciano de días, puesto su corona, coronado como rey, y recién se nacería el reino con el cumplimiento de Mateo 24:30. Pero la Watchtower reconoce que ese texto de Mateo 24:30 es todavía para el futuro, y eso es grave, porque si eso está para el futuro, entonces la profecía de Daniel capítulo 7, 13, 14 todavía no se ha cumplido. Porque Daniel 7, 13, 14, que vio de antemano la entrega del reino a Jesucristo, quien tenía el derecho a ese trono por parte del anciano de días, era Jesús viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria. Entonces, eso prueba que Jesús no pudo establecer el reino en 1914, ni iniciarse el reino. Entonces es una patraña, es un engaño, una mentira, puesto que esas tres cosas que significó en la venida de Jesús en 1914, cuando inició la gran tribulación, significaba la segunda venida, inicio de su segunda profecía invisible y su inicio o establecimiento del reino, porque la gran tribulación había empezado poco antes con la Primera Guerra Mundial. Y como eso viene después, esas tres cosas vienen después de la tribulación, entonces esas tres cosas también tienen que diferirse para el futuro, cuando empiece la gran tribulación y ocurra inmediatamente después estas cosas, pero está para el futuro. Entonces eso indica que lo que la Watchtower enseña ahora, que la segunda parucía o presencia invisible de Jesús empezó en 1914, es un grotesco engaño, una falsedad, un burdo engaño, una mentira más grande que la de Pinocho, porque la Watchtower misma enseñaba que ese inicio de su parucía invisible estaba ligada con su segunda venida. Y la segunda venida estaba ligada con el texto de Mateo 24:30, que es Jesús viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, con los ángeles con él. Y ese hecho de que se viera la segunda venida de Jesús viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria en el cielo, significaba que Jesús llegó a establecer ese reino con todo poder y gloria y sus ángeles con él en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Llegó, se sentó en su trono, por medio que su padre lo coronara como rey a él, a su hijo, y se iniciara el reino con esa venida. Pero como repito, ahora la Watchtower dice que ese texto de Mateo 24:30 está para el futuro,
ya no lo vio la generación de 14 como nos enseñaba en esta revista, que ese suceso de Mateo 24:30 lo vio la generación de 14 con ojos de entendimiento espiritual. Lo vieron a Jesús llegar a la nube con todo poder y gloria, y eso lo vio la generación de 1914, que eran los testigos de Jehová que vivían en esa época, que tuvieron ojos de entendimiento espiritual para comprender eso, porque Jesús no vino en forma física, porque Jesús retornó en una forma espiritual, con su poesía invisible, espiritual, y eso fue entendido con ojos de entendimiento espiritual, y Jesús ya empezó a reinar, dirigiendo su atención a las tierras de los cielos, sin tener que dejar los cielos venir a la tierra. Repito, entonces como la Watchtower difirió la gran atención para el futuro, esas tres cosas, la segunda venida, el inicio de la subvenida parucía invisible en 1914 y su establecimiento de reino, no pudieron realizarse ya en 1914, sino está para el futuro, cuando comienza la gran tribulación primero, inmediatamente después comienzan a correr después de ella, comienzan a venir esos acontecimientos en el sol, en la estrella, progresivamente, y luego se ve la señal del Hijo del Hombre viniendo por segunda vez. Viene la segunda venida de Jesús, con su parucía invisible, conforme sean las Watchtower. Yo no estoy diciendo que yo creo en eso, porque yo creo que la venida de Jesús es visible, y todo lo verá, porque así dice la Biblia. La Watchtower dice que va a ser entendido con los ojos de entendimiento también, sigue con la misma historieta, que cuando Jesús venga en el futuro, va a ser una venida invisible, y que todos lo van a entender, pero con ojos de entendimiento figurativo. ¿Se dan cuenta cómo traslada lo que se comprendió en 1914 por los estudiantes de la Biblia en ese entonces? Ahora lo dice que lo van a entender no la generación de 1914, porque están todos muertos. Acá nos decían que eso le dio la generación de 1914. Ahora dice que lo va a entender la generación futura, que verá este suceso de Jesús viendo al nuevo cielo, pero van a ser entendidos también con ojos de entendimiento figurativo, y que Jesús no va a venir en forma física, y que va a ser lo mismo, que desde los cielos va a dirigir su atención a la tierra para hacer el juicio, y que se va a sentar en su trono. Y se lo dice la Biblia, lo dicen ellos, que va a sentarse en su trono. Y lo podemos ver en la atalaya del 1 de mayo de 1999, en la página 13, párrafo 19, es lo que la Watchtower enseña ahora. Dice como sigue, acerca del juicio, dice que Mateo 24, 29 y 31 predice que el Hijo del Hombre vendrá con gran gloria. Los ángeles estarán con él y todas las tribus de la tierra lo verán. Jesús repite estas ideas en la parábola de las ovejas y de las cabras, Mateo 25, 31 y 46. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que esta parábola, que tiene que ver con el tiempo tras el estallido de la tribulación, en el que Jesús vendrá con sus ángeles y se sentará sobre su trono para juzgar recién en el futuro. Mateo 24, 30, entonces se cumple en el futuro, cuando vendrá a sentarse en su trono para juzgar. Vendrá con sus ángeles, con todo poder y gloria, tal como la Watchtower enseña ahora. Como dice acá, tras el estallido de la gran tribulación que la va a preceder. Entonces, si se va a sentarse en su trono para hacer el juicio de las ovejas y cabras, quiere decir que Jesús no está empezando a reinar en 1914, no sean babosos, caracho. Es una imbecilidad que repitan, ya van 100 años de reino y comienzan a aplaudir. El reino no ha sido establecido en 14, porque el establecimiento del reino está ligado con Mateo 24:30, y que es justamente Jesús en la nube vino con todo poder y gloria, que es el Hijo del Hombre, vino al nuevo cielo con todo poder y gloria, que es justamente lo que profetizó Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice, y vi a un Hijo del Hombre viendo al nuevo cielo, y que el anciano de Días lo llevó a un reino, al reino, y lo sentó para que sea el rey, y le dio el poder, la autoridad, para que a él le correspondía el derecho de estar ahí, para ejercer sus deberes y obligaciones como rey, para gobernar sobre todas las naciones, tribus y lenguas. Ese es el punto. Entonces eso estaba ligado con Daniel capítulo 7, 13 y 14, que fue la visión que tuvo Daniel hace muchísimos años antes de Cristo. Lo vio eso, que vio en la nube del cielo a un hombre como el Hijo del Hombre, dice, ¿no? Llegar a su trono, ser llevado por el anciano de Días, para ser entronizado como rey en un reino que nunca sería destruido ni derrocado ni hecho ruinas. Entonces, esa profecía de Daniel 7, 13, 14, es el que da inicio al reino, cuando Dios, cuando se le entregue, lo corone como rey. Y eso va a ocurrir en su segunda venida, que está para el futuro, que va a ser el cumplimiento del texto de Mateo 24:30. Y luego se verá hacia el Hijo del Hombre en la nube con todo poder y gloria. La Watchtower dice que está para el futuro. Entonces, eso indica tres cosas. Que no se produjo la segunda venida, porque Mateo 24:30 significa segunda venida. Y la segunda venida trae consigo pues la venida de Jesús de forma invisible, con una parucía invisible. Tampoco se dio. Y tampoco se dio inicio del reino, porque ya expliqué ahorita
que no se cumplió la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. No se cumplió, pues, porque eso significaba la señal dijo el hombre del cielo, que fue la señal que Jesús le dio a su discípulo, que significaría que él ya había regresado y que estaba presente. Entonces, la Watchtower se encontró en un dilema. Cacho, movimos la gran tribulación para el futuro, ¿ahora qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Porque si reconoce que esas tres cosas que antes reconocían que había ocurrido en 14, cuando la gran tribulación había empezado en 14, enseñaba que esas tres cosas habían cumplido, que iban juntas, eran inherentes, no podía separar estas tres cosas, que en 14 ocurrieron estas tres cosas. Significó la segunda venida de Jesús, significó el retorno invisible de Jesús con su aparición invisible y inició a reinar en cumplimiento al texto de Mateo 24:30 que se vio en el cielo hacia el Hijo del Hombre, entrando a su reino celestial con todo poder y gloria y sus ángeles con él, y fue coronado como rey y comenzó a ejercer poder, el reino con poder y autoridad. Y esa profecía de Daniel se pudo ver cuando se cumple, cuando Jesús apareció en el cielo con todo poder y gloria. Pero Jesús no apareció con todo poder y gloria y todavía no se ha dirigido su reino al anciano de días para que lo corone como rey, porque ese es el cumplimiento de Mateo 24:30. Y entonces no hay ningún inicio del reino de 14, esto es una mentira. Ahora, ¿por qué dice la Watchtower que en 14, por qué dice eso la Watchtower que mantiene esto ahora, que en 14 comenzó el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús y que en ese año se estableció el reino? Dos mentiras grotescas, porque esas dos cosas tienen que darse cuando se cumple Mateo 24:30 con su segunda venida. Es imposible que Jesús no haya venido todavía, no decía otro por gloria y se está diciendo que ya Jesús está presente en su porción invisible. Es estupidez, solamente para un imbécil, ¿no? Qué gran estupidez, ¿no? Pero tenemos 7 millones así de tíos de Jehová que son buena gente, pobrecitos, son todos gente amorosa, pero están dispuestos a creer cualquier cosa que le enseña este cuerpo gobernante. Que no están dispuestos a usar el cerebro para meditar, reflexionar, si me está engañando. Y actúan como los de Tesalónicas, que aceptaban todo y mostraban que eran infieles al aceptar todo. Porque Pablo decía que más fieles eran los de Berea, que cuestionaban sus enseñanzas, y no tan babosos como los de Tesalónicas, que enseñaban que podían aceptar cualquier cosa que le pudieran enseñar. Y los de Jehová actúan como los de Tesalónica, no investigan nada, ni cotejan nada, ni contrastan nada con la Biblia. ¿Por qué la Watchtower mantiene, lo voy a explicar ahora, por qué la Watchtower mantiene el inicio de la segunda porción visible de Jesús en 1914 y el establecimiento del reino? ¿Por qué? Porque si estas dos cosas tampoco ocurrieron en 1914, entonces quiere decir que Jesús no pudo venir a hacer una selección del esclavo fiel y discreto, porque la selección del esclavo fiel y discreto está después de la gran tribulación, y es así que la Guastá decía pues que cuando se dieron estas tres cosas, después que empezó la gran tribulación en 1914, después que se dieron estas tres cosas, Jesús en 1914 viene a hacer una inspección, dice, y 5 años después escoge el esclavo fiel y discreto, y así enseña la Watchtower, y para eso tuvo que venir. Para hacer esa selección de esclavos fiel tuvo que cumplirse el texto de Mateo 24:30. Entonces la Watchtower se quedó, ¿y ahora cómo hacemos? Quiere decir que este esclavo que tenemos en la Watchtower no ha sido escogido por Jesucristo para nadie, no tiene ninguna autoridad, no son nadie, son unos paparrones, son usurpadores de una posición que no les pertenece, que no existe. Es una mentira. Entonces la Watchtower, ¿quiénes son los más interesados en cambiar esta doctrina? Es el mismo cuerpo gobernante, porque a ellos les afecta el texto de Mateo 24:45 al 47. A ellos les afecta decir que realmente Jesús no vino a hacer una nación de esclavos en 1914, que eso no es posible porque la nación de esclavos viene después de la gran tribulación. A su reino. Todo el paquete se movió para el futuro también. Pero la Watchtower, para dar sustento, el mismo esclavo, para darse sustento a ellos mismos, ajustan la doctrina para dar soporte, que ellos son escogidos por Jesús y tienen autoridad y se les debe respetar, porque ellos son los que dan el alimento espiritual. Entonces, el mismo interesado que es la Watchtower, el esclavo discreto de la Watchtower, fue el interesado de trastocar esta enseñanza y no hacer el cambio total. Si la gran tribulación está en el futuro, entonces todo lo que viene después también está en el futuro. Las tres cosas, segunda venida, inicio de la segunda profecía y el inicio del reino está en el futuro. Después que inicie la gran tribulación futura, como después se reconoció en 1970. Entonces la Watchtower, ¿por qué deja el inicio de la segunda profecía invisible de Jesús? Diciendo que Jesús inició su venida invisible, pero está arribando. Mira esa tremenda que están enseñando acá. Jesús está arribando, que está cabalgando hace 100 años, con todos sus ángeles, y todavía no llega. ¿Con qué fin? Para dar sustento a que Jesús en 1914 vino para hacer una inspección con el inicio de su segunda aparición invisible, y que en 1919 cogió a su esclavo.
para dar falsamente sustento a estos 8 babosos que se llama el cuerpo gobernante, que Jesús jamás los escogió ni los impresionó para nada. Entonces el Watchtower convierte la segunda venida de Jesús para el futuro en un chicle, lo estira. No, Jesús vino, inició su vida por ser invisible, y está llegando está llegando. Entonces lo estiran y dicen, y después los estudios dicen, no, Jesús ya llegó en 14 con su porción invisible, pero está arribando para llegar a dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30. No, señor, porque el inicio de la porción invisible va ligado, van juntos, porque eso lo señala la voz ahora de acá, las 3 van juntas, no puedes separarlas. Inicio de una porción invisible, significa que Jesús ya culminó su segunda venida por segunda vez, en 14, o como se llama en esa época, y decían que las 3 cosas se llevan juntas. Su segunda venida significaba su segunda parucía invisible, viniendo de forma invisible, entendido con entendimiento, y significaba que se sentó en su trono para iniciar el reino. Entonces yo no puedo separar y decir, no, el inicio de su segunda parucía invisible empezó en 14, pero Jesús todavía va a arribar en la nube del cielo en el futuro. No, pues, porque esa es la segunda venida, que va junto con el inicio de la parucía invisible, que se realizan al momento, al instante, las 2 cosas. Aquí lo dice, que la segunda venida de Jesús está ligada inmediatamente, instantáneamente a su segunda venida invisible o segunda parucía invisible, porque eso es lo que significa su segunda venida, venir en forma invisible, en forma de parucía invisible, espiritual, que fue entendido con ojo de entendimiento. Entonces el inicio de una parucía está ligada a su segunda venida. No lo puedes separar, no puedo decir en 14 empezó el inicio de la segunda parucía el inicio de la segunda parucía invisible, y decir que para el futuro está la segunda venida, en el nuevo cielo con todo poder y gloria. No, la Watchtower decía que las 2 cosas van juntas, no las puedes separar. Y como Jesús vino en el nuevo cielo con todo poder y gloria, se cumplió la profecía de Daniel, capítulo 7, 13, 14, que dice que vi a un anciano de días en el nuevo cielo venir con todo poder y gloria, y le fue entregado un reino por parte del anciano de días. ¿Se dan cuenta de la problemática? Entonces, el reino jamás pudo establecer en 14. Pues es una mentira eterna, es una porquería. Pero yo soy sagrado, pues. Soy muy inteligente, preparado. Todavía soy un hombre estudioso. Soy un profesional que todavía me acabo de investigar y pensar. Razonar. Si el agua estaba enseñaba que el inicio de la segunda parucía significaba su segunda venida. Y la segunda venida está referida en Mateo 24:30. Que se verá el Hijo del Hombre viniendo del nuevo cielo con todo poder y gloria, que fue justamente lo que le preguntaron a sus discípulos. Dinos, ¿qué señales habrá de tu venida o de parucía y de fin del mundo? Entonces es ridículo decir que Jesús inició su segunda parucía invisible en 14, cuando eso significa su segunda venida. No significa que Jesús está para arribar en el futuro. Entonces no se inició, si está para arribar por el futuro, entonces no puede haber iniciado una segunda venida invisible espiritual en 14. Entiendan ustedes, no pudo haber iniciado eso, porque eso significa que Jesús ya retornó, pues, y retornó en una forma de parucía invisible espiritual, y se sentó sobre su trono de gloria, como colocado ahí por el anciano de días. Entonces es una estupidez, una carretinada decir que, como Rubén diga, en 1904, como si fuera una lección que le ponen a la profesora, ¿no? Y no prensa y sorprende de paporreta. No, la segunda parucía invisible del ruido empezó en 14. Y que Jesús está llegando, ¿cómo? ¿Está llegando? Como tiene que haber llegado para que inicie su una parucía invisible. Que fija que parece Jesús por una vez con una parucía invisible espiritual, porque ya llegó por segunda vez. No puedo decir que inició su parucía invisible, pero todavía no ha llegado, que va a estar por el futuro. Es una estupidez, ¿se dan cuenta? Porque la segunda venida significa que Jesús llegó en una parucía invisible espiritual que nadie lo vio más que con entendimiento. Pero no puedo decir que Jesús inició una segunda parucía invisible en 14 y que está arribando para que llegue recién en el nuevo cielo con todo poder y gloria. Es una estupidez. Ay, Dios mío. Porque según la Watchtower dice que Jesús va a llegar al nuevo cielo y que va a llegar con una presencia invisible. Dice sí, porque no va a ser visto por nadie, se va a ser entendido con su entendimiento. Entonces, la parucía invisible se cumplirá en el futuro, cuando Jesús vuelva, y va a ser espiritual en forma invisible. Entonces Jesús no puede iniciar una parucía invisible en el 14, porque justamente su llegada para la Watchtower para el futuro dice que va a venir en una forma invisible, que va a ser con una parucía, una presencia invisible, y va a ser entendido con un entendimiento. Entonces, ¿cómo puede iniciar su parucía invisible en el 14 si ya no ha llegado? Hay que razonar, es una cosa estúpida.
Como no se cumple, entonces, no se cumplió el texto de Mateo 24:30, que es dar cumplimiento a la segunda venida de Jesús. Entonces tampoco pudo ser llevado por el anciano de Díaz al trono celestial para ser coronado como rey y comenzar el inicio del reino. Entonces, ¿cómo miércoles me dicen a mí que el reino fue iniciado en 1914? Es una mentira, es una imbecilidad que solamente lo pueden creer gente ignorante, gente limitada mental, que repiten como papagayo eso. Dicen, Jesús inició su una porción en 1914 y Jesús está arribando. Entonces, no, quiere decir que no ha llegado por segunda vez. Entonces, ¿cómo, si no llegó por una vez, cómo puede haberse iniciado su venida invisible con una porción invisible en 1914? Si eso significa cuando va a ocurrir cuando Jesús ella regresó por segunda vez con el texto de Mateo 24:30, pues hay que ser tan baboso, ¿no? Como repito, la Guastra fuerza una supuesta inicio de invisible de Jesús como un adelanto para dar sustento a la excepción del esclavo. Ahí está el problema, el meollo de todo el asunto. ¿Cómo puede cumplirse en 1919 una selección de un esclavo cuando el texto de Mateo 24:45 está después de Mateo 24:29, que dice que inmediatamente después de la gran tribulación habrá esta señal este suceso, no se dice qué señal, este suceso en el sol, la luna y las estrellas. El sol no brillará más, la luna no dará más su luz y las estrellas del cielo caerán del cielo, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos, etc. Algo así, ¿no? Y eso está después de la gran tribulación. Después viene Jesús, por segunda vez, se cumple el Mateo 24:30, que es el siguiente versículo. Y cuando Jesús viene por segunda vez, es por el cual estamos todos alerta y vigilantes. No dice manténganse alerta porque no saben qué día viene su Señor. ¿Y qué es lo que haces? Eso está en el texto de Mateo 24:42. Manténganse alerta porque no saben qué día viene su Señor en esta luna del cielo con todo poder y gloria. ¿Y qué es lo que hará después cuando Jesús vuelva, de acuerdo a Mateo 24:30? Después, cuando Jesús vuelva, lo dice pues Mateo 24:45. ¿Quién es el esclavo fiel discreto que estuvo fiel durante estos 2000 años? Para yo premiarlo, castigarlo como esclavo malo o esclavo bueno. No tiene nada que ver con una nominación de esclavo para darle potestad, para darle elemento espiritual. Porque Jesús no viene para recién buscar a alguien para que sea su esclavo, para que se encargue de anunciar las buenas nuevas a las naciones después de la gran tribulación. Es ridículo, ¿no es cierto? Es ridículo. Viene a ser el juicio. Se supone que esa obra ministerial ya se tuvo que haber hecho desde el primer siglo, y que tuvieron que existir esclavos que fueron corriendo de generación en generación, que fueron todos los cristianos que existieron y han muerto, que tuvieron esa misión de predicar y hacer la labor ministerial, de predicar las buenas nuevas a las naciones del reino y bautizar a las personas, no el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacer eso en forma de generación en generación hasta nuestros días. Y Jesús va a resucitar a todos aquellos cristianos que han muerto para hacer un juicio de ellos y cumplieron su labor, para premiarlo. Y al esclavo malo lo castigará, dice. No tiene nada que ver con la selección de esclavos para que dé el elemento espiritual. No, Jesús viene a seleccionar esclavos para ver si han cumplido lo que él dejó, como esa parábola de las 10 minas, donde el amo encarga a sus esclavos una labor y hizo un viaje largo, que después de regresar les toma cuentas, ¿no? Entonces, el texto de Mateo 24:45 no tiene nada que ver con la nominación de un esclavo para que recién empiece a dar las buenas nuevas a las naciones. Es para juzgar, para escoger qué esclavo cumplió y el cual no. Y la tarea del esclavo de dar elemento espiritual recae sobre todos los cristianos, que empezó en el primer siglo con los primeros discípulos, que fueron los primeros esclavos, que tuvieron esa misión de Jesús cuando les mandó, vayan y anuncien esto que les enseñaba antes de partir al cielo, vayan por todo el reino de Israel, Judea, Samaria, y anuncien estas buenas nuevas a las naciones. Predicar el Evangelio del Reino de Dios, que les había dedicado 3 años y medio para que entiendan y sepan qué cosa iba a ser ese reino. Es esto, así de simple la cosa. Pero la Watchtower trastoca las escrituras para poder acomodarse al momento. El esclavo quiere darse autoridad, ponerse como los escogidos por Jesús para dar el elemento espiritual y lo repiten. Ustedes no fueron nunca escogidos por Jesús, puesto que el escogimiento del esclavo no es para escoger un esclavo para que haya alimento espiritual oportuno, porque sería una imbecilidad creer que Jesús iba recién a escoger a alguien para que enuncie la buena nueva del reino. Entonces, ¿para qué vino hace 2000 años atrás? Mejor hubiera venido Jesús en 1919 a anunciarles al esclavo fiel y discreto, o en el cielo, como decía en la Watchtower, que va a establecer su reino. Y así consecutivamente de los nuevos, para que recién en 1919 comiencen a anunciar a las naciones.
Entonces, ¿para qué Jesús vino a hacer el anuncio de las buenas nuevas del reino hace 2000 años atrás, en el siglo I? ¿Por qué? ¿No se da cuenta que es ridículo decir que Jesús vino a coger un esclavo para que el 19 recién anuncie las buenas nuevas a las naciones? Porque la Guasta dice que cogió un esclavo para que anunciara las buenas nuevas a las naciones a partir del 19. ¿Qué cosa más estúpida que puedes enseñar? ¡Qué estupidez! ¿Y qué pasó con todas las generaciones pasadas del siglo I que tenían derecho también a conocer las buenas nuevas a las naciones? No tuvieron un esclavo, no tuvieron, porque la Guasta dice que el esclavo fue recién nominado en 19 por primera vez y no antes. ¿Se dan cuenta qué estupidez de religión está? ¿Por qué Jesús tenía que coger, después de 20 siglos de haberlo enseñado en el siglo I, recién venir, ¿no? Y encargar a un grupo que se llama los testigos de Jehová de la Guastar para que ellos anuncien la buena nueva del reino? Entonces, ¿para qué Jesús viene a enseñar eso a sus discípulos? ¿No se lo encargó a ellos acaso? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Vayan. Se encargó a ellos. Adeptos, a los nuevos cristianos, hacen esa labor y va pasando a otra generación, para que hacen esa labor de esclavos. Para que al final cuando Jesús venga nos inspeccione como esclavos para ver cuál es el tipo. Dice, ¿quién es el jefe discreto? Entonces ya no lo sabe Jesús. Tiene que hacer la inspección cuando venga, por segunda vez, por lo cual estamos todos alerta y vigilantes. No dice, manténganse alerta porque no saben qué día viene su Señor. Mateo 24, 42, después pasa 43, y habla del ladrón que viene en su casa a robarle, entonces se hubiera quedado dormido, se queda despierto con su escopeta. Después viene el texto Mateo 24, 44 que dice, manténganse listos, porque a la hora que ustedes no saben, la Guastar sí lo sabe, parece que la Guastar sí lo sabe, ¿no? Dicen que fue en 1914, ¿no? No saben, dicen, no saben. La Guastar sí lo sabe, dijo que fue en 1914 que vino Jesús como ladrón. Y después viene el 45, ¿quién es el esclavo discreto? Jesús va a comenzar a investigar a su esclavo. ¿Quién es? ¿Y quién es el esclavo malo? Porque dice que el esclavo malo lo va a castigar. Entonces va a ser la extinción, quién es el esclavo bueno, quién es el esclavo malo. No para escoger en el siglo XIX a un esclavo para que recién en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, en 1919, recién empiece un grupo de cristianos a anunciar lo que Jesús ya anunció hace 2000 años atrás. Perdón que esta religión hizo, que la veo, ¿cómo pudieron engañar a mi mamá? Pobrecita mi mamá, me engañaron, pues. Y yo, como era un mocoso, era un baboso, pues. Acá mi casa no era muy grande tampoco, tenía mucho pelo y un cerebro de un frijol adentro, entonces parecía una nuez, chiquitito, pues. No sabía pensar, pues. Pero ya viejo, profesional, después que pasé por la universidad y me enseñaron a usar la cabezota, y a estudiar y a pensar, entonces se me cayó el pelo, pero acá piensa, pues. Y acá está la inteligencia, y acá hay muchos en el foro, como Luz, como Julia, Martínez, Luz Ábalos, Megasidero, Jorge Nicholson, Max Baeza, Alfonso Gutiérrez, Alex Ailé, brillante hombre, y Víctor Recargado, Rafael Candelaria, Manuel Aguilar, en fin, te puedo mostrarte un montón de personas acá que están en el foro, gente inteligente, ¿no? Tomás, que acá entra, Tomás Lara, tenemos a Ana María que está comentando, y a chicas que han entrado, bastantes damas que han entrado y me escriben, pues, me da mucho gusto, chicas inteligentes que me felicitan por en privado, me dicen que bueno tu video, Branco, porque los hago pensar, no es cuestión de hablar por hablar, tienes que mostrar las pruebas como hago yo. Entonces explicas, y al explicar tienes que educar es enseñar. Entonces la Watchtower, ¿por qué mantiene el inicio de una estúpida doctrina que dice que en 1914 se inició la segunda porción invisible de Jesús en 1914? Es una estupidez, una ridiculez cuyo fin es sostener que Jesús vino en 1914 en una porción invisible y a poco tiempo después, en 1919, cogió a este esclavo que está en la Watchtower para darse poder y autoridad, para manipular a ustedes, para hacerles creer que ellos son escogidos por Dios y Jesucristo, hay que respetarlos y amarlos porque son los escogidos para dar el norte espiritual. Un texto que está después de la gran tribulación, como es la selección del esclavo, que no tiene nada que ver con el año 1919, puesto que la gran tribulación que la precede está para el futuro. Para eso es, para el fin de poder sostener que Jesús sí escogió un esclavo en las personas del cuerpo gobernante de la Watchtower. Ese es el fin. Engañar, forzar las escrituras para poder darse sustento de que Jesús vino a hacer una inspección en 1914 junto con su parucía invisible para hacer una inspección y escoger a esta gente de acá. Esto es mentira, es un mito, son fábulas, cuentos de hadas, todo es un mito
como el Pegaso, como el caballo que vuela, ¿no? O el Minotauro. Y los testigos de Jehová creen en el Pegaso, en el Minotauro, creen en leyendas. Dios mío. Entonces, he mostrado en este video larguísimo, pero que es magistral la clase, que el inicio del reino está vinculado con Mateo 24:30. Y si eso está para el futuro, nunca pudo darse inicio al reino porque Jesús no fue entronizado como rey por el anciano de días, conforme lo profetizó Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, por el cual dice que vi a un hijo del hombre venir del cielo y ser llevado del anciano de días para que le entregue el trono como rey a él, que es el que tiene derecho sobre ese trono, para que se siente un trono que nunca más será derrocado. Y ese profecía de Daniel está ligado íntimamente con Mateo 24:30, que dice, y se hará la ciudad hijo del hombre en la nube del cielo con todo poder y gloria por segunda vez, para tomar el trono, recibir el trono de su padre Jehová, para sentarse sus enemigos y empezar recién el juicio. Entonces no pudo jamás haber un inicio de reino en 1014, y menos que se hayan cumplido 100 años de ese reino. Ay, Dios mío, caracho. Por favor, Luis, pido a Luis y Ariel, no se involucren en religión falsa para ustedes estar ahí envueltos con ellos enseñando doctrinas falsas que solamente son para débiles mentales, para gente que no piensa. Una persona inteligente, pensante, no puede ser testigo de Jehová. Y si hay un testigo de Jehová profesional dentro de la Watchtower, es un testigo de Jehová que no se ha tomado la molestia, el esfuerzo de usar esa inteligencia que Dios le dio para ser un profesional, para también investigar y comprobar si lo que la Watchtower enseña tiene soporte bíblico. Le da flojera investigar y se comporta ese hermano testigo de Jehová profesional inteligente como los Tesalónicas. Yo recibo todo lo que me dan y no investigo nada, pues. Porque hay profesionales de la Watchtower, gente que pasó por la universidad, que creen en la Watchtower porque no se toma el esfuerzo de analizar con seriedad las cosas, investigar si eso tiene sentido. Y aceptan todo porque lo dice la Watchtower. Y yo no soy así, pues. Por eso me he pasado tantos años subiendo videos para darles de alma a los testigos de Jehová por haber engañado tantos años a la gente con doctrinas falsas fácilmente desmascarables. Ya no creo que queden muchas de estas revistas en Betel, porque estas son las primeras que salieron para usarse como papel higiénico en los años 75, cuando se cambió esta doctrina de la inicio de la Gran Tribulación, que se había dicho que empezó en 14. Entonces las primeras revistas que salieron a la basura fueron estas, pues, de acá. Las más antiguas, que ya no deben quedar muchos en Betel, o ya deben haber desaparecido, deben encontrarse un desagüe por allá en Nueva York, uno de los desagües que tienen allá, porque lo pasaron por excusado, porque fue usado como papel higiénico, porque estas verdades de la Watchtower, que tienen fecha de expiración, porque puesto que se descartaron. Y la Watchtower tiene pues la caradura de decir que ellos decían la verdad. ¿Qué tiempo dio este hermano de la verdad? ¿Y por qué pusieron al hermano de la verdad? ¿Cuándo se va a bautizar el hermano de la verdad? Por eso es que yo les pregunto a ustedes cuando hablan de la verdad. ¿Qué tiene usted la verdad, hermano? Como unos babosazos, unos babosos. Yo les pregunto siempre, bueno, ¿a qué verdad se refieren ustedes? ¿A la verdad es de Russell, cuyos libros están todos en la basura y ya no se publican más ni se reimprimen porque tienen elemento de basura? ¿O quizás se refieren a las verdades de Radford, que estaban compuestas por 27 libros del arcoíris de Radford y más de 80 folletos a título personal, dando el alimento oportuno, que ahora ya no se cree, está todos en nosotros de Betel, que también sirve para el mismo propósito de papel higiénico? Y fueron verdades diferentes a las de Russell que también han sido descartadas y ya no se publican. Yo me pregunto, ¿por qué no se publican si eran verdades a su debido tiempo dado por Jesucristo? Debería publicarse ahora, ¿no? Porque sigue alimentando a los domésticos de ahora, puesto que la verdad es verdad siempre, ayer, hoy, mañana y siempre, de toda la vida. ¿Por qué no se publican los libros de Russell si los libros de Russell sirvieron para sacar de la gente de la oscuridad la luz maravillosa? ¿Por qué se ha descartado? ¿Por qué? Porque lo que hizo Russell con su libro fue llevar a la gente de la oscuridad al abismo más profundo con la epidemiología del sionismo. No sacarlos de la luz maravillosa de la verdad bíblica, sino llevarlos al abismo. Si no, pregúntense ustedes, nada más, siguiéndose de frente, ¿por qué no se publican ahora los libros de Russell si tenían la verdad? Para que sirva ahora como verdad para ayudar a la gente de salir de la oscuridad. No,
no se publican porque tienen pura basura de alimento espiritual. Igual ocurrió con Rutherford, ojo, Rutherford se dio el lujo de botar los libros de Rutherford porque decía que era pura basura. Lo que no supo él es que después de él también se lo botaron a la basura. Cuando entró Nori y Francia dijeron, vamos a botar los libros de este loco borrachén a la basura, y botaron toda la colección de arcoíris de Rutherford, que fueron más de 27 libros, muy bonitos colores por fuera, muy bonitos, eran lindos los libritos, pero por fuera muy bonitos, muy pintorescos, con los colores del arcoíris, muy bonitos, pero por dentro era puro alimento de basura, que tuvieron que ser descartadas. Apenas murió Rutherford, estaban esperando que se muriera, que estaba con cáncer, que se muriera, para que entrara a la presidencia. Y lo primero que hizo es tirar con Franz todos los libros de Rutherford a la basura. Apenas entró y ya no se publicó ni uno más, ni se imprimió ni uno más, y el stock que había ni siquiera se repartía a los países, simplemente se tiraba al sótano de Betel y dijeron, más papel higiénico ahí de sótano, para los petelitas. Y sí que el papel higiénico tienen de sobra, tienen para muchos años por delante. Puesto que también, cuando después murió Nora y Franz, también hicieron lo mismo, todos sus libros al tacho de basura. Si no, pregúntense por qué no se publica a veces el libro, o sea, Dios verás, esto significa vida eterna, el paraíso perdido, paraíso recobrado, cosas de cuales es imposible que Dios mienta, la verdad que hay vida eterna, el libro de Revelación, la primera edición del libro de Revelación, porque tuvieron que cambiar todo. Mantienen la carátula, todo, pero todo lo de adentro no es el original. Como tampoco es el original, la verdad que llega la vida eterna, tienen todo lo de adentro, fue cambiado, se mantiene el título, pero todo lo de adentro está descartado. Y otros libros sí fueron descartados totalmente, como sea Dios verás, esto significa vida eterna, santificado sea tu nombre, que ha hecho Dios por la humanidad. Se puede sobrevivir a Armagedón. Todos ellos están todos en la basura. Y puedo enumerar un montón de la época de Franz y Nor, los años 42 para adelante, el Nuevo Mundo, esos libros están todos en la basura. El Dios de Jehová y el propósito divino también están en la basura. Uf. Tu palabra es una lámpara para mi pie, uf, en la basura. El libro, usted puede vivir un paraíso de nuevo mundo, un libro que usted puede vivir en el paraíso, usted puede vivir en el paraíso, algo así, con felicidad en el paraíso, todo está en la basura. Si yo encontrara usted la cantidad de libros que están en la basura de la Watchtower, quiere decir que es religión falsa, pues, publica puro alimento chatarra. Esa es la característica de la religión verdadera, que sus alimentos son chatarra. Y dicen que es religión verdadera. Sí, y si es religión verdadera, ¿dónde están los libros de la Watchtower que se publicaron desde 1879 a la fecha? ¿Dónde están los primeros 100 años? Vamos a ver los primeros 100 años de la Watchtower. ¿Dónde están sus libros con las verdades que dio a la gente, a sus miembros y a la gente del mundo cuando iban a predicar como la verdad? ¿Dónde están esos libros durante los primeros 100 años? Me debería decir, ¿dónde están los libros de los primeros 120 años de existencia de la Watchtower? Están en la basura, porque no se cree todo lo que está ahí. Entonces, si esa es una constante de la Watchtower, quiere decir también que lo que ahora se enseña como la verdad, todos esos libros actuales, cuando pasen 30 años y yo ya estaré muerto, los que tienen ahora 20 años de edad, cuando tengan 50, van a decir, uy, los libros de la época del 2014 ya están todos en la basura, porque tenían alimentos que faltaban brillar, que estaban crudos, faltaban cocinar. Entonces, hicieron luces más brillantes después del 2014, y todos los libros que estaban vigentes en 2014 ya están en la basura también. Claro, si en 100 años han hecho eso, ¿por qué no seguirán así en el futuro? Ya demostraron que son religiones falsas, que los han guiado por Jesucristo. 100 años con alimentos que están todos en la basura, y así tienen la caradura de decir que Jesucristo los ilumina. ¿Para qué sirve Jesucristo con alimentos que tienen fecha de expiración, que se van descartando? ¿De qué sirvió que Jesucristo estuviera dirigiendo esta organización si todos los alimentos que se dieron y creyeron los seguidores de Jehová que ahora están muertos han usado alimentos falsos, con doctrinas falsas que no se creen? ¿Cómo podrán salvarse esta gente que creía y enseñaba en la calle de servicio de campo, doctrinas que siguen tirados a la basura, que son alimentos falsos? Cuando se enseñaba que la palabra de los hijos de las cabras se había cumplido y esta separación se estaba haciendo desde 1914 en adelante. Y eso se enseñó por 72 años. Es decir, que los testigos de Jehová estuvieron engañando a las naciones por 72 años, cuando salían a predicar, cuando afirmaban que ya estábamos viviendo la época de la separación de ovejas y cabras. Y así predicaban a las naciones, y así querían los miembros, y así los miembros hablaban entre ellos. Y al final, en 1995, la Watchtower dice, descartamos que eso no es así, mentira, es hacer para el futuro. Entonces yo me pregunto,
¿Cómo podrán salvarse aquellos testigos de Jehová que murieron creyendo y predicaban doctrinas falsas, engañando a la gente? Y no que la separación de ovejas y cabras se está llevando a cabo, en Tito 14. Entonces estuvieron engañando a la gente con doctrinas falsas. ¿Cómo pueden salvarse, pues? O aquellos que murieron en la época de Russell, que se llama la epidemiología, el sionismo, y luego dijeron que eso era de Satanás el diablo. ¿Cómo podrán salvar gente que murió creyendo en la epidemiología del sionismo, que se mantuvo hasta el año 1929, la epidemiología hasta el 1928 y el sionismo hasta el 1932? Y la Guastar la catalogó ambas de Satanás el diablo. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos testigos de Jehová que murieron después, antes que se cambiara y se cambiara todas estas doctrinas del sionismo y de la epidemiología, que la Guastar le consideró de Satanás el diablo, de la oración falsa? ¿Cómo pueden salvarse esos que murieron creyendo en los días de la oración falsa de Satanás? Think about. Use your brain, knuckles and brains. Entonces pensar, pues, ¿cómo pueden salvarse? O aquellos que vivieron la época de Nord y France, cuando querían, pues, qué sé yo, que la canción de 2014 no iba a pasar porque iba a ver el Magedón. Entonces, son unos cuentistas. No, Luis, no regreses a una religión de basura. No te rebajes a reincorporarte a una religión de basura. Basura, religión que no está guiada por Jesucristo en absoluto. Es un gran negocio. Es una empresa de publicaciones que tiene que estar renovando sus doctrinas para poder vender nuevos libros. No, tú vas a decirme no, que no venden nada. No venden, sí, porque los presentan los nuevos libros con su cajita de lado para los donativos. Ahí está la venta. Suerte que han cambiado la palabra venta por donativo. Y hermano, pase de su literatura que usted pidió, ponga su platita acá. Ah, y que no sea menos de tanto, dice. Me han contado que dice, sí, es donativo, pero no puede ser menos de tanto. Porque menos de tanto significa debajo del costo del libro. Así que pongan ustedes su contribución. De ahí para acá, para arriba se aceptan, pero de acá para abajo no se aceptan, porque eso ya choca con el costo. Ay, si son los vivos. Entonces, amigos, Luis y Ariel, no regresen a la Watchtower, no pierdan su tiempo. No sean un tonto más, un tonto útil más del montón que están ahí. Ustedes tienen que ser inteligentes como la fuerza de la Soriana, que hemos salido de la Watchtower porque somos inteligentes, pues. Bueno, no quiero seguir conversando más porque si no este video va a estar demasiado largo. Quiero enviarles un saludo a todos, un abrazo y quiero que mediten mucho en este video que he subido para que sirva como una ilustración para educarlos en el sentido de que se enteren, se informen y sepan cómo rebatir a un que le toque la puerta y le niegue y diga, nosotros nunca dijimos que Jesús retornó en 14, nunca. Porque hay muchos que me dicen eso, ¿no? Claro, ellos no tienen idea tampoco de esta información, ellos creen que la Watchtower nunca ha dicho eso, porque han entrado después del 1975 en la Watchtower, cuando recién cambiaron esta doctrina, pero nos han puesto a revisar qué es lo que se llama la Watchtower más en el pasado, como la verdad de Jesucristo, como son unos falsos maestros que han enseñado puras mentiras durante toda su historia. Yo me pregunto, ¿dónde está acá Jesucristo? ¿No? Que se supone que Jesús es la verdad, ¿no? Juan 14:6, Jesús es la verdad. ¿Dónde está Jesucristo en todo esto? Si la evidencia muestra que puras mentiras han enseñado toda su vida, entonces eso indica que Jesús está muy lejos de esta organización, muy, pero muy lejos. Bueno, ahora sí los dejo, amigos. Gracias. Un abrazo a todos, amigos de Fuerza Nacional, y gracias por escucharme tan largo este video que ha sido, pero que es educativo, es muy importante. Buenas noches, amigos. Un abrazo a todos ustedes.